Eran las 8:45 de la mañana, y Marcos, un programador de 30 y pocos años, se acomodaba en su silla mientras el aroma del café recién hecho inundaba su pequeño cubículo. Como de costumbre, abrió la plataforma interna de mensajería de la empresa tecnológica en la que trabajaba. Era una rutina automática, revisar notificaciones, mensajes de colegas y el siempre interminable hilo del grupo general. Sin embargo, esta mañana algo rompió la monotonía. Un icono parpadeante en la esquina superior de su pantalla indicaba un mensaje directo. No era algo fuera de lo común, hasta que leyó el remitente, Valeria Montes. El corazón de Marcos se aceleró ligeramente. Valeria era la directora ejecutiva de la empresa, una figura inalcanzable para la mayoría de los empleados. Respetada, seria y siempre profesional, era conocida por su enfoque meticuloso y su aura imponente. Por un instante, Marcos pensó que se trataba de un error. Quizás el mensaje estaba destinado a alguien más. Hizo clic con cierto nerviosismo y leyó. Buenos días, Marcos. He estado revisando tu desempeño en el proyecto Orión, y tengo algunas observaciones que quisiera discutir contigo. ¿Podrías confirmarme si estás disponible para una breve conversación esta tarde? El mensaje era directo y formal, como era de esperarse de alguien en su posición. Marcos sintió una mezcla de alivio y ansiedad. No era inusual que un líder revisara el trabajo de su equipo, pero recibir un mensaje directo de Valeria era algo que pocos experimentaban. Respondió con rapidez, cuidando cada palabra. Buenos días, Valeria. Claro, estaré disponible a la hora que consideres conveniente. Quedo atento. La jornada continuó con normalidad, aunque la expectativa de la reunión lo mantenía distraído. A las 3 p.m., tal como habían acordado, Valeria inició la videollamada. Vestía un traje negro impecable, y su rostro mantenía la expresión neutral que Marcos había visto en innumerables reuniones generales. Hablaron sobre el proyecto Orión durante 20 minutos. Valeria era incisiva pero también sorprendentemente accesible. Señaló algunos aspectos del código que requerían ajustes y reconoció el esfuerzo del equipo, algo que Marcos no esperaba. Mientras la conversación fluía, él notó un destello diferente en su tono, una calidez que contrastaba con su imagen distante. Cuando estaban a punto de concluir, Valeria hizo una pausa. Por cierto, Marcos, he visto que tienes un enfoque interesante para resolver problemas. Me gustaría saber más sobre cómo llegaste a implementar ciertas funciones en el módulo principal. ¿Te molestaría compartir tu proceso de pensamiento? La pregunta lo tomó por sorpresa. No era habitual que alguien como ella mostrara interés en los detalles del trabajo técnico. Marcos, un tanto cohibido, comenzó a explicar. Poco a poco, la tensión inicial se disipó, y la charla tomó un giro inesperado. Hablaron de su pasión por la programación, sus estudios y hasta de los desafíos personales que lo llevaron a esa empresa. Valeria escuchaba con atención, interviniendo de vez en cuando con preguntas. Al final de la llamada, agradeció su tiempo y dejó caer una frase que se quedaría rondando en la mente de Marcos. Eres alguien con potencial. Espero podamos seguir en contacto más allá de este proyecto. Marcos cerró la ventana de la videollamada y permaneció mirando la pantalla. ¿Había leído demasiado entre líneas o Valeria realmente había insinuado algo más? La duda se instaló en su mente, pero no tuvo tiempo de procesarla, porque un nuevo mensaje llegó al chat interno, otra vez de Valeria. Gracias por la charla, Marcos. Fue interesante conocerte un poco más. Si tienes algún comentario o idea, no dudes en escribirme. Él respondió con un breve. Gracias a ti por tu tiempo. Será un gusto compartir ideas. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, su mente volvía una y otra vez a las palabras de Valeria. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora?
Lo que parecía un simple intercambio profesional había despertado algo más profundo, una curiosidad que no podía ignorar. La primera conversación entre Marcos y Valeria marcó un antes y un después en su rutina laboral. Aunque inicialmente intentó no darle mayor importancia, el siguiente mensaje llegó apenas un día después, esta vez más informal. Buenos días, Marcos. Estuve reflexionando sobre lo que comentaste sobre tu interés en inteligencia artificial. Es un campo fascinante, ¿verdad? ¿Has pensado en cómo podríamos aplicarlo a futuros proyectos? El tono era notablemente más relajado que el del primer mensaje, y Marcos no pudo evitar sentirse halagado por el interés de Valeria en sus ideas. Respondió con entusiasmo, compartiendo sus pensamientos sobre posibles implementaciones. La conversación fluyó de manera inesperadamente natural. Los mensajes comenzaron a ser más frecuentes, casi diarios. Aunque la mayoría giraban en torno a temas laborales, poco a poco empezaron a derivar hacia aspectos más personales. Valeria le preguntó sobre sus inicios en el mundo de la programación, su experiencia en la universidad y hasta sobre sus aficiones fuera del trabajo. Marcos, al principio cauteloso, decidió corresponder, compartiendo fragmentos de su vida que rara vez discutía con alguien más. Una noche, mientras Marcos revisaba correos en su laptop, recibió un nuevo mensaje. ¿Sigues trabajando a estas horas? No olvides que necesitamos descansos para rendir bien al día siguiente. Sonrió ante el comentario, sorprendido de que Valeria estuviera pendiente incluso de eso. Su respuesta fue espontánea. Culpable. Pero admito que disfruto resolver problemas en la tranquilidad de la noche. ¿Tú también sigues conectada? La respuesta llegó casi de inmediato. Lo admito, soy igual. Aunque trato de compensarlo con yoga por las mañanas. ¿Tú tienes algún ritual para equilibrarte? Aquella conversación marcó un cambio notable. Durante horas, intercambiaron mensajes sobre sus rutinas, preferencias y pequeños detalles cotidianos. Fue la primera vez que Valeria mostró una faceta más vulnerable, hablando de las dificultades de liderar una empresa tan grande y del peso que eso tenía en su vida personal. A medida que los días pasaban, las charlas se volvieron una constante. Valeria compartió anécdotas de sus viajes y proyectos pasados, mientras Marcos revelaba su amor por la música clásica y las caminatas solitarias. Ambos descubrieron afinidades inesperadas que, de alguna manera, parecían borrar la distancia jerárquica entre ellos. En el trabajo, Marcos comenzó a notar cómo las conversaciones con Valeria influían en su desempeño. Se sentía más motivado, como si el reconocimiento de alguien tan influyente hubiera despertado en él una nueva confianza. Incluso sus colegas notaron un cambio en su actitud. «Estás más animado últimamente», comentó Paula, su compañera de cubículo. «¿Será que tienes un nuevo proyecto interesante?», añadió con una sonrisa traviesa. Marcos rió nerviosamente, esquivando la pregunta. Sabía que no podía mencionar sus interacciones con Valeria, no sin levantar sospechas o alimentar rumores. Las conversaciones continuaron evolucionando. En una ocasión, Valeria compartió algo que tomó por sorpresa a Marcos. ¿Sabes? A veces me pregunto cómo sería todo si no tuviera esta posición. Es difícil encontrar personas con las que puedas ser tú misma sin sentir que te juzgan por tu cargo. Marcos no supo cómo responder de inmediato. Intuía que, detrás de esa confesión, había una necesidad de conexión genuina, algo que él mismo empezaba a sentir. Finalmente, escribió. Debe ser complicado. Pero creo que todos buscamos eso, alguien con quien podamos hablar sin máscaras. A partir de ese momento, sus conversaciones adquirieron un tono más profundo. Hablaron de miedos, sueños y experiencias que rara vez compartían con otros. Valeria le confesó lo difícil que era mantener el equilibrio entre su carrera y su vida personal, mientras Marcos habló de sus inseguridades sobre su futuro profesional.
El tiempo parecía detenerse cuando conversaban. Los mensajes llegaban a todas horas, a veces interrumpiendo el flujo normal de sus días. Valeria comenzó a enviarle enlaces a artículos y libros que consideraba interesantes, y Marcos, a su vez, le compartía playlists de música que creía que le gustarían. Una tarde, mientras discutían sobre un libro que ambos habían leído, Valeria dejó caer una frase que lo descolocó. Es curioso cómo puedes sentirte más cercano a alguien a través de una pantalla que con quienes te rodean físicamente. Marcos estuvo a punto de responder, pero se detuvo. Las palabras de Valeria reflejaban exactamente lo que él estaba sintiendo, y eso lo inquietó. Hasta ese momento, había evitado reflexionar demasiado sobre la naturaleza de su vínculo. Pero ahora, era evidente que su relación estaba trascendiendo los límites de lo estrictamente profesional. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir pequeños indicios de conflicto interno. Marcos se preguntaba si estaba cruzando una línea invisible, si era correcto involucrarse de esa manera con alguien que tenía tanto poder sobre su carrera. Sin embargo, cada vez que pensaba en poner distancia, otro mensaje llegaba, y volvía a sumergirse en aquellas conversaciones que le resultaban irresistibles. Valeria, por su parte, también parecía luchar con sus propios dilemas. En ocasiones, sus mensajes eran más formales, como si intentara restablecer cierta distancia. Pero inevitablemente, la calidez regresaba, y con ella, la conexión que ambos habían construido. Una noche, mientras Marcos le describía su sueño de desarrollar una startup propia, Valeria respondió: «Sabes, creo que tienes el potencial para lograrlo. Pero necesitarás a alguien que crea en ti y te apoye en el camino. Si alguna vez decides dar ese paso, quiero que sepas que cuentas conmigo». Sus palabras resonaron profundamente en Marcos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente lo veía, no solo como un empleado, sino como un individuo con aspiraciones y valor. Al final de esa noche, mientras se preparaba para dormir, Marcos se dio cuenta de que su relación con Valeria había llegado a un punto que no había anticipado. Lo que comenzó como un intercambio casual se había transformado en algo más íntimo, más complejo. Y aunque no podía prever hacia dónde los llevaría, sabía que ya no había vuelta atrás. Las conversaciones entre Marcos y Valeria se convirtieron en una constante que ya no distinguía horarios. Lo que antes eran mensajes esporádicos ahora formaban parte de su rutina diaria. Por las mañanas, Valeria solía enviarle un saludo acompañado de algún comentario casual sobre el clima o un artículo que había leído. Por las noches, los mensajes a menudo se prolongaban hasta altas horas, como si ninguno de los dos quisiera despedirse. Poco a poco, esta conexión comenzó a invadir todos los espacios de la vida de Marcos. Recibía mensajes mientras estaba en reuniones, durante sus almuerzos y, en ocasiones, incluso mientras intentaba desconectarse los fines de semana. Aunque disfrutaba estas charlas, no podía ignorar una sensación creciente de inquietud. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por el parque, su teléfono vibró con un mensaje de Valeria. «¿Qué tal va tu día? Espero no interrumpir». Marcos se detuvo para responder. «Todo bien, solo dando un paseo». «¿Y tú? ¿Descansando también?» La respuesta llegó de inmediato. «Intentándolo. Aunque no puedo evitar pensar en algunas ideas para el proyecto que discutimos». «¿Tienes un momento para hablar?» Marcos vaciló. Por un lado, quería mantener la conversación, pero por otro, sentía que esta insistencia constante estaba empezando a ser abrumadora. Finalmente, escribió: «Claro, dime. Estoy aquí». Aquella interacción fue un reflejo de cómo su relación estaba evolucionando. Valeria, antes tan distante y reservada, ahora parecía buscar su compañía de forma casi compulsiva. Marcos, aunque halagado, empezaba a sentirse atrapado en una dinámica que no sabía cómo manejar. En la oficina,
las cosas también comenzaron a complicarse. Aunque Valeria mantenía un trato profesional durante reuniones y correos oficiales, Marcos notaba pequeños gestos que delataban su conexión especial. En una junta con el equipo, ella hizo un comentario elogioso sobre una idea suya, lo que despertó miradas curiosas entre sus compañeros. ¿Desde cuándo la jefa presta tanta atención a los detalles?, murmuró Paula a su lado, con una sonrisa irónica. Marcos intentó disimular, pero no pudo evitar sentirse expuesto. Sabía que, si alguien descubría la verdadera naturaleza de sus conversaciones con Valeria, los rumores no tardarían en propagarse. Una tarde, mientras trabajaba en su cubículo, recibió otro mensaje inesperado. Estaba pensando en lo mucho que confío en ti, Marcos. Es raro encontrar a alguien con quien se pueda hablar tan abiertamente. ¿Tú también sientes eso? Leyó las palabras varias veces antes de responder. La franqueza de Valeria lo desconcertaba y, al mismo tiempo, lo atraía. Finalmente, escribió. Sí, siento que hemos creado algo especial. Pero a veces me preocupa que esto pueda complicar las cosas. La respuesta de Valeria llegó rápidamente. Entiendo. Pero creo que vale la pena. ¿No crees que las conexiones auténticas son raras y deberían cuidarse, incluso si son complicadas? Marcos no supo qué responder. Por primera vez, se permitió cuestionar hasta qué punto esta relación estaba afectando su vida. Aunque las conversaciones con Valeria lo motivaban y lo hacían sentir valorado, también estaban empezando a generar tensiones internas y externas. Un día, durante una llamada informal, Valeria mencionó algo que lo dejó inquieto. A veces pienso que deberíamos formalizar nuestra conexión. Podríamos trabajar juntos en algo más grande, algo fuera de la empresa. Marcos fingió no haber entendido el mensaje implícito. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que rechazarla de manera directa podría tener consecuencias imprevisibles. La relación continuó evolucionando, y con ella, la sensación de que estaban cruzando límites cada vez más peligrosos. Valeria comenzó a enviarle mensajes fuera de contexto durante horas laborales, pequeñas notas de ánimo o comentarios personales que, aunque aparentemente inofensivos, podían levantar sospechas si alguien más los veía. Un viernes, mientras revisaba su teléfono, Paula se inclinó sobre su escritorio. «¿Es ella, verdad?», preguntó en un susurro. Marcos sintió un escalofrío. «¿De qué hablas?», respondió, intentando parecer indiferente. «Vamos, Marcos. Todos hemos notado que hay algo raro entre tú y Valeria. Solo ten cuidado. Ya sabes cómo son las cosas aquí». Ese comentario lo dejó en alerta. Sabía que Paula no era la única que sospechaba. Las miradas y los murmullos en la oficina eran cada vez más frecuentes, y Marcos no podía evitar sentirse observado. A medida que pasaban los días, el vínculo con Valeria comenzó a generar tensiones incluso entre ellos. En una de sus charlas nocturnas, ella comentó: «A veces siento que te retraes. ¿Hay algo que no me estás diciendo?». Marcos dudó antes de responder. «Solo estoy preocupado. No quiero que esto nos afecte a nivel profesional». Valeria tardó más de lo habitual en contestar. Finalmente, escribió: «Entiendo tus temores, pero creo que estamos construyendo algo importante. No quiero perderlo». Las palabras eran reconfortantes y, al mismo tiempo, inquietantes. Marcos sabía que estaban en un punto en el que cualquier paso en falso podría tener repercusiones serias. Pero también sabía que, de alguna manera, era incapaz de romper ese vínculo que lo mantenía atrapado entre la fascinación y el miedo. La relación entre Marcos y Valeria continuaba creciendo, pero con ella también lo hacían las tensiones subyacentes. Las largas conversaciones y los mensajes llenos de confianza parecían haber creado un universo propio, una burbuja donde las reglas del mundo real quedaban suspendidas.
Sin embargo, como todo en la vida, esa burbuja comenzó a mostrar fisuras cuando Valeria planteó algo que Marcos temía desde el inicio. Una noche, mientras intercambiaban mensajes, Valeria dejó caer una propuesta que lo tomó por sorpresa. ¿Alguna vez has pensado en lo interesante que sería hablar en persona, sin pantallas de por medio? Marcos leyó el mensaje varias veces, sintiendo como su corazón se aceleraba. La pregunta era directa y sencilla, pero también cargada de implicaciones. Tras unos momentos de duda, respondió con cautela. Claro que lo he pensado, pero no estoy seguro de que sea una buena idea. Valeria no tardó en responder. ¿Por qué no? Después de todo, ya hemos hablado de cosas tan personales. No veo cómo conocernos podría cambiar lo que hemos construido. Aunque su tono parecía casual, Marcos percibía la insistencia detrás de las palabras. Sabía que Valeria no era una persona que aceptara un no como respuesta fácilmente, pero también entendía que cruzar esa línea podía significar el fin de la relación tal como la conocían. Los días siguientes estuvieron marcados por mensajes más breves, casi tensos. Valeria no volvió a mencionar el encuentro directamente, pero el tema flotaba en el aire, generando una incomodidad que ambos trataban de ignorar. Marcos, por su parte, comenzó a cuestionarse si estaba siendo demasiado rígido. Después de todo, ¿qué tan diferente podía ser ver a Valeria en persona? Una noche, la tensión se rompió cuando Valeria volvió a escribirle. He reservado un lugar tranquilo para almorzar mañana. No es una cita formal, solo un espacio para conversar sin distracciones. Te espero a la 1 p.m., entenderé si decides no ir. El mensaje lo dejó paralizado. Por un lado, sentía curiosidad y una especie de emoción nerviosa al imaginar ese encuentro. Por otro, sabía que aceptarlo significaría dar un paso que no tendría vuelta atrás. Esa noche apenas pudo dormir, debatiéndose entre sus deseos y su prudencia. A la mañana siguiente, decidió responder. Valeria, aprecio mucho la invitación, pero no creo que sea el momento adecuado. No quiero poner en riesgo lo que ya tenemos. El mensaje quedó sin respuesta durante horas, algo inusual en Valeria. Finalmente, a última hora del día, recibió una escueta contestación. Entendido. Respetaré tu decisión. Aunque las palabras eran tranquilizadoras, Marcos sintió un peso extraño en su pecho. Sabía que había herido a Valeria, pero también creía que había tomado la decisión correcta. Aún así, la distancia que siguió a ese intercambio lo perturbó. Valeria ya no iniciaba las conversaciones con el mismo entusiasmo, y cuando lo hacía, sus respuestas eran más breves, casi mecánicas. Pasaron varios días antes de que Valeria volviera a tocar el tema. Fue en una noche particularmente silenciosa, cuando Marcos decidió iniciar la charla para intentar reparar lo que parecía haberse roto. Espero que todo esté bien. No me gustaría que esto afecte nuestra relación. Valeria tardó en responder, pero cuando lo hizo, su mensaje fue más directo de lo que él esperaba. Todo está bien, Marcos. Pero creo que necesitábamos este momento para reflexionar. Quizás ambos estamos buscando algo diferente en esta conexión. Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Por primera vez, Marcos se permitió considerar la posibilidad de que su negativa al encuentro hubiera generado un abismo entre ellos, uno que quizás nunca podrían cerrar del todo. En los días siguientes, la dinámica cambió drásticamente. Aunque Valeria seguía escribiéndole, había una formalidad en sus mensajes que antes no existía. Marcos intentó varias veces devolver la calidez a sus interacciones, pero Valeria parecía haber construido un muro invisible que él no sabía cómo derribar. Sin embargo, un mensaje inesperado llegó una noche, devolviendo la incertidumbre. No quiero que pienses que esto significa el fin de nuestra conexión. Lo que tenemos es especial, y aunque no lo entiendas ahora, estoy dispuesta a esperar hasta que te sientas listo.
Marcos no supo cómo responder. Por un lado, se sentía aliviado al saber que Valeria seguía valorando su relación. Por otro, la insistencia en el encuentro lo hacía dudar de sus propios límites. ¿Estaba siendo demasiado cauteloso, o Valeria estaba ignorando las señales de peligro que él intentaba enviar? En los días siguientes, los mensajes retomaron algo de su ritmo habitual, pero la tensión seguía latente. Cada vez que Valeria insinuaba algo más personal o sugería una conversación más profunda, Marcos se sentía atrapado en un ciclo de emociones contradictorias. Finalmente, decidió ser completamente honesto. Valeria, me importa mucho lo que hemos construido, pero tengo miedo de que un encuentro en persona cambie todo de manera irreversible. No quiero perder esto, pero tampoco sé cómo manejarlo. La respuesta de Valeria llegó rápidamente. Lo entiendo, Marcos. No voy a presionarte más. Lo único que quiero es que esto sea algo que ambos disfrutemos, sin miedo ni dudas. Podemos tomarnos el tiempo que necesitemos. Aunque las palabras de Valeria lo tranquilizaron momentáneamente, Marcos sabía que el tema no estaba realmente cerrado. La tentación del encuentro seguía ahí, como una sombra que los acompañaba en cada conversación. La relación entre Marcos y Valeria había alcanzado un punto crítico. Aunque ambos habían decidido evitar el encuentro en persona, el vínculo que compartían seguía influyendo en sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía ignorar. Para Marcos, cada interacción era una mezcla de emoción y ansiedad, mientras que Valeria parecía mantener una fachada tranquila, aunque en el fondo las tensiones comenzaban a aflorar. En la oficina, el ambiente se había tornado incómodo. Aunque no había evidencia concreta de su conexión, los murmullos y miradas de los compañeros de trabajo parecían intensificarse. Marcos, normalmente concentrado y eficiente, ahora se encontraba distraído, revisando constantemente su teléfono en busca de mensajes de Valeria. Su rendimiento empezó a disminuir, y algunos proyectos que solían ser su fuerte comenzaron a acumular retrasos. Un día, durante una reunión, el gerente de proyectos señaló uno de los errores de Marcos frente al equipo. Marcos, necesito que revises el último informe. Parece que hay datos inconsistentes. ¿Todo está bien contigo? El comentario cayó como una bomba en la sala. Marcos sintió las miradas de sus compañeros, especialmente la de Paula, quien parecía analizar cada uno de sus gestos. Sí, lo revisaré de inmediato. Lo siento, fue un descuido, respondió con una sonrisa tensa. Pero el daño ya estaba hecho. Aquella tarde, mientras revisaba el informe, recibió un mensaje de Valeria. Vi lo que pasó en la reunión. No dejes que te afecte, todos cometemos errores. Aunque el mensaje era reconfortante, también lo hacía sentir más expuesto. Valeria estaba observando todo, incluso los momentos en los que él quería desaparecer. Gracias, trataré de concentrarme más, respondió, intentando sonar tranquilo. Sin embargo, las cosas no mejoraron. Los días siguientes trajeron más señales de que su relación con Valeria estaba comenzando a impactar su entorno laboral. Paula, quien siempre había sido cercana, comenzó a hacer preguntas incómodas. Oye, ¿todo está bien con Valeria? Parece que se preocupa mucho por ti últimamente. Marcos trató de evadir la pregunta. No sé de qué hablas. Solo es nuestra jefa, ¿no? Pero Paula no parecía convencida. Quizás. Solo digo que tengas cuidado. Ya sabes cómo se manejan los rumores aquí. La advertencia lo dejó inquieto. Aunque intentaba mantener la calma, sabía que cualquier pequeño desliz podía ser suficiente para que sus compañeros empezaran a juntar las piezas del rompecabezas. Esa noche, en su habitual conversación con Valeria, decidió abordar el tema. Creo que la gente está empezando a sospechar. Hoy Paula hizo un comentario raro sobre nosotros. La respuesta de Valeria fue directa.
No te preocupes por lo que piensen los demás. Mientras sigamos siendo discretos, no hay nada que puedan decir. Pero Marcos no compartía su confianza. Para él, la relación que habían construido comenzaba a sentirse como una carga. Lo que antes era un refugio ahora parecía un laberinto sin salida, lleno de implicaciones que no sabía cómo manejar. Las cosas llegaron a un punto de quiebre cuando, una tarde, el gerente general convocó a Valeria y Marcos a una reunión privada. Aunque la conversación giró en torno a temas laborales, la tensión en la sala era palpable. Valeria, normalmente segura y autoritaria, parecía más reservada de lo habitual, mientras que Marcos luchaba por mantener la compostura. Al salir de la reunión, Valeria lo abordó en el pasillo. No te preocupes por esto. Todo está bajo control. Pero Marcos no podía ignorar el peso de aquella frase. Sabía que Valeria estaba haciendo un esfuerzo por protegerlo, pero también sentía que esta relación los estaba llevando a ambos por un camino peligroso. Esa noche, mientras intentaba relajarse en casa, recibió un mensaje inesperado de Paula. No quiero meterme donde no me llaman, pero te sugiero que tengas cuidado. Hay rumores circulando, y algunos no son nada buenos. El mensaje lo dejó helado. Sabía que los rumores podían ser destructivos, especialmente en un entorno tan competitivo como el suyo. Decidió escribirle a Valeria para compartir su preocupación. Tenemos que hablar. Esto está afectando todo, y no sé si podamos seguir manejándolo así. Valeria tardó más de lo habitual en responder. Finalmente, escribió. Entiendo lo que sientes. Hablemos mañana, pero no por mensajes. Necesitamos claridad. El mensaje dejó a Marcos con una sensación de vacío. Sabía que la conversación que se avecinaba sería crucial, pero también temía que marcara el fin de algo que, pese a todo, aún valoraba profundamente. Al día siguiente, Valeria lo llamó a su oficina. La conversación fue breve, pero intensa. Marcos, no quiero que sientas que esto te está perjudicando. Si crees que es mejor que tomemos distancia, lo entenderé. Pero también creo que lo que tenemos vale la pena. Marcos la miró, dividido entre el deseo de proteger su carrera y la conexión que había construido con Valeria. Finalmente, respondió. No lo sé, Valeria. Solo sé que ya no quiero vivir con este miedo constante. La reunión terminó sin una conclusión clara, pero ambos sabían que las cosas habían cambiado. Lo que una vez fue una relación especial y secreta ahora estaba lleno de consecuencias inesperadas que amenazaban con desmoronarlo todo. Las luces del amanecer se filtraban por las persianas de la oficina de Marcos mientras él revisaba su bandeja de entrada. Había llegado temprano, buscando un momento de tranquilidad antes de que el bullicio del día comenzara. Pero su mente no estaba en los correos ni en las tareas pendientes. Todo su enfoque estaba en un mensaje de Valeria, recibido la noche anterior. Marcos, he estado pensando mucho en lo que dijimos. Necesitamos decidir qué es lo mejor, para nosotros y para nuestras vidas. No quiero que esta conexión termine, pero tampoco quiero que sea un peso para ti. Marcos leyó las palabras una y otra vez, buscando un significado más allá del evidente. La relación que habían construido era única, pero también era un laberinto emocional y profesional del que ninguno sabía cómo salir ileso. Ese día transcurrió en un silencio incómodo. Valeria evitó cualquier interacción directa con él, y Marcos se sumergió en sus tareas, intentando ignorar la opresión en su pecho. Sin embargo, ambos sabían que la conversación pendiente era inevitable. Esa noche, después de lo que pareció un día interminable, Valeria rompió el silencio con un mensaje breve pero contundente. Te espero en mi oficina antes de que te vayas. Cuando Marcos llegó, Valeria estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada. Su expresión era serena, pero sus ojos reflejaban la misma incertidumbre que él sentía. Sin girarse,
habló. He reflexionado mucho sobre esto, Marcos. Lo que hemos compartido es especial, pero también sé que estamos en una posición complicada. Marcos permaneció en silencio, esperando que ella continuara. No quiero que sientas que tienes que elegir entre esto y tu vida profesional. Tal vez debamos dar un paso atrás y evaluar qué significa realmente esta conexión. Las palabras de Valeria eran razonables, pero dolían más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Finalmente, respondió. No quiero perder lo que tenemos, Valeria. Pero tampoco quiero que esto nos destruya, ni a ti ni a mí. La conversación continuó por más de una hora. Hablaron con sinceridad, exponiendo sus miedos y deseos. Valeria confesó que, aunque había disfrutado cada momento, también había sentido la presión de mantener el equilibrio entre lo personal y lo profesional. Marcos, por su parte, expresó su angustia por los rumores y la sensación de estar atrapado entre dos mundos. Cuando finalmente salieron de la oficina, ambos tenían claro que algo había cambiado. No sabían si era un final o un nuevo comienzo, pero lo que sí sabían era que ya no podían seguir como antes. En los días que siguieron, sus interacciones se tornaron más formales, aunque aún había destellos de la cercanía que habían compartido. Valeria se enfocó en liderar al equipo con más distancia profesional, mientras que Marcos intentó recuperar su rendimiento y concentrarse en sus proyectos. Sin embargo, la conexión que tenían no desapareció por completo. En los momentos de soledad, ambos se encontraban revisando antiguas conversaciones, recordando las noches de largas charlas que los habían unido. Un día, Marcos recibió un mensaje inesperado de Valeria. Espero que estés bien. A veces extraño nuestras charlas. Pero creo que hemos tomado la decisión correcta. El mensaje lo dejó reflexivo. Por primera vez, se permitió pensar en la relación desde una perspectiva más amplia. ¿Había sido realmente un error? ¿O era simplemente algo que no podía sostenerse en las circunstancias actuales? Decidió responder con honestidad. Yo también lo extraño. Pero creo que necesitamos este espacio para entender lo que realmente queremos. A partir de ese momento, sus mensajes se volvieron esporádicos, casi simbólicos. No buscaban retomar lo que habían dejado, sino reconocer que lo que compartieron fue valioso, aunque también complicado. El tiempo pasó, y ambos encontraron nuevas formas de avanzar. Marcos recuperó su enfoque en el trabajo, recibiendo elogios por sus últimos proyectos. Valeria continuó liderando con la firmeza que siempre la había caracterizado, aunque con una faceta más humana que algunos comenzaron a notar. Una tarde, mientras Marcos revisaba unos documentos, Paula se acercó y le dijo: «Te ves más tranquilo últimamente. Creo que lo que sea que te estaba preocupando ya quedó atrás». Marcos sonrió, sin dar una respuesta directa. Sabía que su relación con Valeria seguiría siendo un recuerdo, una historia que llevaría consigo, pero también entendía que había aprendido algo invaluable de esa experiencia. El capítulo no terminó con un cierre claro, sino con una sensación de posibilidad. Marcos y Valeria habían tomado caminos separados, al menos en el aspecto personal, pero quedaba la pregunta latente: ¿había alguna oportunidad de retomar lo que compartieron en el futuro, en un contexto diferente? Mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios de la ciudad, Marcos envió un último mensaje. «Gracias por todo, Valeria. Siempre recordaré lo que compartimos». Pocos minutos después, su teléfono vibró con una respuesta. «Yo también. Cuidémonos, Marcos». Y con eso, la historia cerró, no con un punto final, sino con una pausa que dejaba abierta la posibilidad de un nuevo capítulo en algún momento, bajo circunstancias distintas.